Imagina despertar hace 9000 años en una ciudad sin calles, sin plazas ni palacios y donde el suelo bajo tus pies no es solo tierra, es la tumba de tus padres, de tus abuelos, de generaciones enteras que vivieron exactamente donde tú vives ahora. Y que para salir de casa no abres una puerta, sino que subes al tejado y desde allí, caminando por los techos, te mueves por toda la ciudad. Más de 8000 personas vivieron así durante siglos, sin reyes, sin ejércitos, sin estado. No me lo estoy inventando, ese lugar existió y se llama Çatalhöyük. Y desde su descubrimiento, la arqueología no ha dejado de hacerse la misma pregunta. ¿Fue esto una ciudad o algo completamente distinto? Hoy vamos a responder a una cuestión incómoda, polémica y profundamente reveladora. ¿Puede existir una ciudad sin poder central, sin jerarquías visibles y sin instituciones formales? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no fue Çatalhöyük la primera civilización del mundo? Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a quedarte hasta el final, porque entender Çatalhöyük no solo cambia cómo vemos el pasado, cambia cómo entendemos lo que significa vivir juntos. Si disfrutas de este tipo de análisis profundo y narrativo, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que recibas a tiempo todos mis videos. Ya comenzamos. En 1958, en la llanura de Konya, en el centro de Anatolia, un montículo aparentemente insignificante comenzó a generar una incomodidad profunda en la arqueología. No porque ocultara un templo espectacular ni una pirámide monumental, sino porque lo que empezaba a revelarse allí no encajaba en ninguna de las categorías conocidas. Aquel montículo se llamaba Çatalhöyük y pronto se convertiría en uno de los yacimientos más debatidos y problemáticos de toda la prehistoria. El responsable de sacarlo a la luz fue el arqueólogo británico James Mellard, quien inició excavaciones sistemáticas a comienzos de la década de 1960. Lo que Mellard encontró fue, en palabras suyas, una anomalía histórica. Bajo capas de sedimentos aparecieron decenas de viviendas adosadas unas a otras, sin calles, sin plazas, sin murallas visibles y sin edificios claramente diferenciados para el poder o la religión. Las casas se conectaban por los tejados y el acceso se realizaba desde el techo, mediante escaleras. No había una estructura urbana reconocible y sin embargo aquello no era una aldea cualquiera. Las dataciones por radiocarbono situaron el inicio de la ocupación en torno al 7100 antes de nuestra era y su continuidad durante más de 1400 años. En su apogeo, Çatalhöyük pudo albergar entre 5000 y 8000 habitantes, una cifra extraordinaria para el Neolítico. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de los asentamientos contemporáneos apenas superaban unas pocas decenas o cientos de personas. Y aquí surge el primer gran problema para la arqueología. ¿Cómo clasificar un asentamiento tan grande, tan denso y tan duradero que no presenta señales claras de jerarquía política, templos institucionales ni administración centralizada? Mellard fue contundente. En sus primeras publicaciones afirmó que Çatalhöyük debía considerarse la primera ciudad de la historia. Su argumento se basaba en tres pilares: tamaño poblacional, complejidad cultural y continuidad temporal. Además, los hallazgos artísticos reforzaban esa idea. En el interior de las viviendas aparecieron murales pintados, relieves modelados en yeso, escenas simbólicas complejas, figuras humanas y animales y a lo que Mellard interpretó como los primeros paisajes urbanos representados en la historia, posiblemente una vista del propio asentamiento con el volcán Hasan Dagi al fondo. Pero esta interpretación no tardó en generar polémica, porque cuanto más se excavaba, más evidente se hacía una paradoja inquietante. Çatalhöyük parecía una ciudad, pero no funcionaba como ninguna ciudad conocida. No había palacios ni templos monumentales separados del espacio doméstico. No había tumbas reales, ni fortificaciones, ni siquiera calles. Y sobre todo, no había indicios claros de una autoridad central.
cada casa era sorprendentemente similar a las demás. No se observaban diferencias significativas en tamaño, riqueza o acceso a los recursos. Por su parte, los enterramientos se realizaban bajo el suelo de las propias viviendas, sin distinción social evidente. Hombres, mujeres y niños compartían un mismo espacio funerario doméstico. Por su parte, los ajuares eran modestos, sí, y relativamente homogéneos. Todo esto sugería una sociedad profundamente igualitaria, algo radicalmente distinto a lo que asociamos con las primeras ciudades históricas. Durante décadas el debate quedó un poco estancado. Para algunos, Çatalhöyük era una ciudad temprana y atípica, pero para otros era una megavilla, un asentamiento enorme, pero sin urbanismo ni estado. El propio concepto de ciudad comenzaba a resquebrajarse poco a poco. El debate se reactivó de forma decisiva en los años 90, cuando el arqueólogo Ian Hodder de la Universidad de Stanford retomó las excavaciones con un enfoque radicalmente nuevo. Hodder no solo excavó estructuras, excavó relaciones sociales. Aplicó análisis microestratigráficos, estudios de residuos, bioarqueología, análisis isotópicos y una metodología reflexiva que cuestionaba las interpretaciones heredadas. Los resultados fueron aún más desconcertantes. Hodder y su equipo confirmaron que no existía una jerarquía urbana centralizada, pero también demostraron que Çatalhöyük no era un asentamiento caótico. Al contrario, había normas estrictas, repetidas durante siglos enteros. Las casas seguían patrones arquitectónicos casi idénticos. Los rituales domésticos se reproducían generación tras generación. Las actividades económicas estaban cuidadosamente organizadas a escala comunitaria, aunque sin una autoridad visible que las controlara. Esto llevó a una conclusión incómoda para la historia clásica. Era posible sostener una población de miles de personas sin el Estado, sin reyes y sin ciudades en el sentido tradicional de la palabra. Çatalhöyük no encajaba en el modelo evolutivo que llevaba de la aldea a la ciudad y de la ciudad al Estado. No era un estadio intermedio torpe, era otra vía, una alternativa histórica que funcionó durante más de un milenio y que luego desapareció. Y aquí surge la pregunta clave que nos guiará durante todo este documental. Si Çatalhöyük no era una aldea, pero tampoco una ciudad como Uruk, ¿qué era exactamente? Para responderla debemos entender cómo funcionaba su sociedad desde dentro, cómo vivían, cómo producían, cómo ritualizaban la vida y la muerte y por qué este experimento humano fue tan exitoso y al mismo tiempo tan irrepetible. Eso nos lleva al siguiente bloque de este video, donde entraremos en el corazón de Çatalhöyük, su forma de vida y su organización social, una de las más desconcertantes que ha producido la historia humana. Si hay una imagen que resume por qué Çatalhöyük incomoda tanto a la arqueología, es la de ser una ciudad sin calles. No es una metáfora. En Çatalhöyük no existían calles, ni avenidas, ni plazas. Las viviendas, como ya te contaba, estaban adosadas unas a otras como si fuera un panal, formando una gran masa continua de arquitectura. Para desplazarse no se caminaba entre las casas, sino sobre ellas. Los tejados eran el verdadero espacio público. Este detalle, aparentemente anecdótico, tiene implicaciones profundas. En todas las ciudades históricas conocidas, desde Uruk hasta Roma, el espacio urbano organiza el poder. Calles que conectan centros administrativos, plazas que canalizan rituales colectivos, edificios que destacan visualmente la autoridad. En Çatalhöyük no hay nada de eso. No hay un centro, por así decirlo, no hay un arriba y un abajo socialmente reconocibles. Las excavaciones dirigidas por Ian Hodder demostraron que todas las casas siguen un patrón casi idéntico, mismo tamaño aproximadamente, misma disposición interior, mismos elementos simbólicos, incluso el número de enterramientos por vivienda es sorprendentemente similar. No hay mansiones, no hay barrios privilegiados, no hay zonas marginales.
La igualdad no es una suposición ideológica moderna, es un dato arqueológico. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se gobierna una comunidad de miles de personas sin líderes visibles? La respuesta parece contradecir a nuestra intuición moderna. No se gobernaba como una ciudad, sino como una red de unidades domésticas autónomas, profundamente reguladas por normas culturales compartidas. Cada casa era al mismo tiempo una vivienda, un santuario, un espacio ritual y un lugar de memoria. En el interior de las viviendas encontramos algo revelador. Las paredes estaban decoradas con murales complejos, escenas de caza, figuras humanas sin rasgos definidos, animales peligrosos como toros, leopardos, buitres y símbolos abstractos repetidos durante generaciones. No son adornos, son lenguaje simbólico. Y ese lenguaje se repite de casa en casa, como si toda la comunidad compartiera una misma gramática ritual. Aquí aparece otro elemento decisivo. No hay templos separados del espacio doméstico. Durante décadas se intentó identificar edificios religiosos centrales, pero el consenso actual es claro, no existen. El ritual no estaba institucionalizado en un edificio específico, estaba integrado en la vida cotidiana. Esto cambia por completo nuestra idea del origen de la religión organizada. En Çatalhöyük, la religión no es una institución que domina a la sociedad desde arriba, es una práctica distribuida, cotidiana, doméstica. Cada hogar era un microcosmos simbólico. Cada familia custodiaba su propia relación con los muertos, los animales y el mundo espiritual. Los enterramientos lo confirman así. Los muertos no eran excluidos del espacio vital, eran enterrados bajo el suelo de las casas, a menudo bajo plataformas donde se dormía o se realizaban actividades rituales. Algunos cuerpos eran enterrados y desenterrados varias veces. En ciertos casos, los cráneos eran retirados, remodelados y reintegrados en el espacio doméstico. Estas prácticas no eran excepcionales, eran parte del sistema. Este detalle conecta a Çatalhöyük con otras culturas neolíticas del Oriente Próximo, pero aquí alcanza una escala sin precedentes. La muerte no estaba separada de la vida. El pasado no era un recuerdo abstracto, estaba literalmente bajo los pies de los vivos. Esto generaba una forma de cohesión social extremadamente fuerte, basada no en leyes ni castigos, sino en una memoria compartida. Y ahora llegamos al punto más delicado del debate. ¿Puede existir una ciudad sin poder central? Muchos arqueólogos sostienen que no, y por eso rechazan llamar ciudad a Çatalhöyük. Argumentan que sin administración, sin redistribución centralizada de recursos y sin jerarquía política formal, estamos ante un asentamiento grande, pero no urbano. Otros, en cambio, proponen que Çatalhöyük representa una forma alternativa de urbanismo, una que no condujo al Estado, sino que lo evitó deliberadamente. Una sociedad que creció en tamaño sin aceptar la desigualdad estructural como el precio a pagar. Hodder es prudente en cuanto a esto. No afirma que Çatalhöyük sea la primera ciudad en el sentido clásico, pero insiste en algo fundamental. Demuestra que la complejidad social no conduce necesariamente a la jerarquía. Durante más de 1000 años, esta comunidad mantuvo una organización igualitaria a gran escala, algo que hasta su descubrimiento muchos consideraban como algo imposible. No evolucionó hacia una ciudad-estado, no desarrolló escritura, no generó una élite permanente, no dejó herederos directos. Su modelo fue exitoso, pero históricamente estéril. Frente a él, otras sociedades menos igualitarias, como las del sur de Mesopotamia, pues acabarían imponiendo su modelo urbano jerárquico y serían esas las que definirían la historia posterior. Entonces, la pregunta cambia. No es solo si Çatalhöyük fue la primera ciudad, sino por qué su modelo no se convirtió en el dominante. Para responder esto debemos analizar su economía,
su relación con el entorno y los límites estructurales de este experimento humano extraordinario. Eso nos lleva al siguiente capítulo de este video. Cuando estudiamos lugares como Çatalhöyük, vemos que la historia humana no empieza con imperios ni con grandes conquistadores, sino con comunidades que construyen sentido, símbolos y memoria. Esa tensión entre lo humano, lo sagrado y el poder es el corazón de mi libro Andreíadas, una novela que reimagina el origen de las sociedades desde la mitología, la historia y la épica. Si este tema te resulta fascinante, encontrarás el enlace del libro en la descripción de este video. Para entender por qué Çatalhöyük fue tan extraordinaria y al mismo tiempo por qué nunca se convirtió en una civilización en el sentido estricto de este concepto, debemos mirar con atención cómo se sostenía económicamente y qué tipos de tensiones internas generó su propio éxito. Durante mucho tiempo se pensó que comunidades tan grandes así, pues solo podían mantenerse mediante una fuerte centralización del poder. Sin embargo, los datos arqueológicos muestran otra cosa. Çatalhöyük se sostenía sobre una economía doméstica descentralizada, donde cada unidad familiar producía, almacenaba y consumía la mayor parte de sus recursos. La agricultura estaba bien desarrollada, se cultivaban cereales como el trigo, la cebada, además de legumbres. También se domesticaban ovejas y cabras, aunque la caza seguía teniendo un papel importante. Pero lo relevante no es solo qué producían, sino cómo se distribuía. No existen graneros comunales, ni almacenes centrales, ni registros de raciones redistribuidas por una autoridad. Cada casa era económicamente autosuficiente, pero no aislada. El intercambio existía, pero era horizontal, no impuesto desde arriba. Herramientas, alimentos y objetos circulaban entre hogares mediante redes de parentesco, cooperación y reciprocidad. Es un modelo que recuerda más a sociedades tribales complejas que a ciudades históricas. Con esto regresamos a una de las figuras clave en la historia de las excavaciones, James Mellard, el arqueólogo que dirigió las primeras campañas en los años 60. Mellard fue quien popularizó la idea de Çatalhöyük como una protociudad con una fuerte carga ritual, aunque algunas de sus interpretaciones fueron posteriormente revisadas. Aún así, acertó en un punto esencial. La economía y el simbolismo estaban profundamente entrelazados. En Çatalhöyük no existe una separación clara entre lo productivo y lo ritual. Las actividades económicas se desarrollaban en espacios cargados de significado simbólico. Las plataformas donde se dormía eran también lugares de enterramiento. Las paredes decoradas acompañaban la vida diaria. La economía no estaba desacralizada y eso tiene consecuencias profundas. En las sociedades posteriores, la religión se institucionaliza y se separa del trabajo cotidiano. En Çatalhöyük ocurre lo contrario. El ritual refuerza la cohesión social necesaria para que la economía funcione sin coerción. No hay leyes escritas, ni castigos visibles, ni autoridades permanentes. El orden se mantiene mediante costumbre, repetición y memoria compartida. Sin embargo, este sistema tenía límites. A medida que la población crecía, posiblemente hasta 8.000 personas en su momento de máximo esplendor, pues comenzaron a aparecer tensiones estructurales. Los análisis bioarqueológicos muestran un aumento progresivo de las enfermedades infecciosas, los problemas dentales y estrés físico. La vida en una comunidad tan densa, sin calles ni ventilación adecuada, pues tenía un coste biológico real. Además, el entorno comenzó a cambiar. La explotación continuada del paisaje provocó deforestación, erosión del suelo y una mayor dependencia de áreas agrícolas cada vez más alejadas del núcleo del asentamiento. Esto obligaba a desplazarse más y más todavía, reduciendo la eficiencia del entorno doméstico. Y aquí aparece una cuestión clave. Sin una autoridad central capaz de reorganizar el territorio, redistribuir recursos o imponer
cambios estructurales, la comunidad carecía de herramientas para adaptarse a largo plazo a estos desafíos. No es que Çatalhöyük fracasara, no colapsó de forma violenta ni fue destruida, simplemente se fue disolviendo. Las viviendas se abandonaron, poco a poco las prácticas rituales se simplificaron, la población se dispersó en asentamientos más pequeños, menos densos y más manejables. Esto nos lleva a una conclusión fundamental. El modelo de Çatalhöyük funcionó durante siglos, incluso más de un milenio, pero no era estable indefinidamente. La igualdad radical, la descentralización total y la ausencia de instituciones permanentes permitieron una forma de vida urbana única, pero también limitaron su capacidad de transformación. Frente a ella, otros modelos menos igualitarios, más jerárquicos, demostraron ser más adaptables a largo plazo. Y aquí se define el verdadero valor histórico de Çatalhöyük. No es la primera ciudad en el sentido clásico, tampoco es una simple aldea grande, es algo intermedio y profundamente revelador. Un experimento humano a gran escala que demuestra que la urbanización no conduce necesariamente al Estado, pero también que evitarlo tiene un precio. Para decidir si Çatalhöyük puede o no considerarse una ciudad, debemos compararla directamente con otras candidatas históricas, especialmente con aquellas que sí desarrollaron instituciones, jerarquías y poder centralizado. Y esto nos lleva inevitablemente a mirar hacia Mesopotamia, hacia Uruk, y hacia el modelo de ciudad que terminó imponiéndose al resto del mundo. Si te interesa seguir explorando este debate, en mi Patreon tengo para ti un video exclusivo centrado en Jericó, otro de los grandes candidatos al título de primera ciudad. Allí analizamos murallas, torres y organización social temprana para entender por qué Jericó y Çatalhöyük representan modelos radicalmente distintos de urbanismo. Recuerda que al suscribirte a mi Patreon estarás contribuyendo a que este proyecto sea sostenible y pueda seguir creando contenido para ti. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Llegados a este punto, la pregunta ya no es retórica. Si Çatalhöyük fue tan grande, tan duradera y tan compleja, ¿por qué la mayoría de los historiadores no la consideran la primera ciudad de la historia? La respuesta solo puede entenderse mediante una comparación directa con el modelo urbano que sí marcó un antes y un después, Uruk. Uruk no es simplemente más tardía, es cualitativamente distinta. Mientras Çatalhöyük alcanza su apogeo entre el 7400 y el 6200 antes de nuestra era, Uruk emerge hacia el 3800 y el 3300 antes de nuestra era en el sur de Mesopotamia. A primera vista podría parecer solo una cuestión de tiempo, pero en realidad estamos ante dos modelos opuestos de organización humana. En Çatalhöyük no existen calles, en Uruk sí. En Çatalhöyük no hay edificios públicos diferenciados. En Uruk aparecen templos monumentales claramente separados de las viviendas. En Çatalhöyük no hay administración central. En Uruk surge una burocracia compleja. En Çatalhöyük no hay escritura. En Uruk nace justamente la escritura. Este último punto es crucial. Las primeras tablillas protocuneiformes de Uruk no narran mitos ni epopeyas, registran bienes, raciones, trabajadores, tierras y transacciones. La escritura no surge como arte ni como religión, sino como herramienta de control económico. Y eso marca la frontera definitiva entre prehistoria e historia. Aquí es inevitable citar al arqueólogo V. Gordon Clyde, quien formuló el concepto de revolución urbana. Para Clyde, una ciudad no se define solo por el tamaño de su población, sino por la integración de funciones, especialización del trabajo, excedente agrícola centralizado, clases sociales, instituciones permanentes y sistemas simbólicos estandarizados. Bajo ese criterio, Çatalhöyük no cumple los requisitos, Uruk sí. En Uruk observamos barrios artesanales
dedicados exclusivamente a la producción de cerámica, tejidos o herramientas. Aparecen funcionarios que no producen alimentos. Aparece una élite administrativa vinculada al templo. Aparece la redistribución obligatoria del excedente y con ello la desigualdad estructural. Nada de eso existe en Çatalhöyük, y aquí conviene subrayar algo importante. Esto no convierte a Uruk en superior desde un punto de vista moral o humano, pero sí la convierte en un sistema distinto, capaz de crecer, expandirse y replicarse. De hecho, el modelo de Uruk se reproduce en otras ciudades mesopotámicas, en Lagash, Ur, Nippur, Kish. El de Çatalhöyük, sin embargo, no. Es más, uno de los datos más reveladores es que Çatalhöyük no genera descendencia urbana directa. Tras su abandono, no vemos una continuidad clara hacia ciudades más complejas en Anatolia Central. En cambio, Uruk genera tradición, influencia y expansión cultural. El llamado período Uruk se extiende por gran parte del Oriente Próximo, dejando huellas en Siria, Anatolia y el Levante. Esto nos obliga a redefinir la pregunta inicial. Si por ciudad entendemos alta densidad de población, arquitectura compleja y vida sedentaria prolongada, entonces Çatalhöyük puede entrar en esta conversación. Pero si entendemos la ciudad como un centro institucional permanente, con administración centralizada, control del excedente, especialización económica, jerarquías sociales visibles y capacidad de reproducirse como modelo, entonces Çatalhöyük queda fuera de esta conversación. Lo que fue en realidad es algo quizá más interesante, la prueba de que la vida urbana no conduce inevitablemente al Estado, que miles de personas pueden convivir durante siglos sin reyes, sin palacios y sin coerción formal. Pero también demuestra que ese modelo tiene límites estructurales. Uruk, por su parte, representa el momento en que la humanidad cruza una línea sin retorno, cuando la ciudad deja de ser una comunidad amplia y se convierte en una máquina social. Por eso, cuando los historiadores hablan de la primera ciudad de la historia, no se refieren a la más antigua ni a la más grande, sino a la primera que creó civilización. Y esa distinción es la que deja a Çatalhöyük en una posición única, no como la primera ciudad, sino como el último gran experimento humano antes de que naciera el mundo urbano tal y como lo conocemos a día de hoy. A propósito, si quieres saber más sobre la historia de Uruk y profundizar en cada uno de los elementos que la hacen ciudad, te invito a ver este video que publiqué hace poco en mi canal. De seguro que te va a interesar. Si Çatalhöyük no fue una ciudad en el sentido histórico estricto, entonces la pregunta correcta no es qué le faltaba, sino qué fue exactamente. Y la respuesta que ofrece la arqueología contemporánea es mucho más interesante que una simple negación. Çatalhöyük fue la forma más compleja de comunidad humana sin Estado que conocemos en toda la prehistoria. No es una protociudad fallida, ni un paso incompleto hacia Uruk. Es un modelo alternativo de organización social, uno que funcionó durante más de 1000 años y que desafía la idea de que la jerarquía, el poder centralizado y la desigualdad sean inevitables cuando la población crece. Las excavaciones dirigidas desde los años 90 por Ian Hodder transformaron por completo la interpretación clásica del yacimiento. Hasta entonces, muchos arqueólogos buscaban señales de élites ocultas, líderes religiosos o centros de poder disimulados. No los encontraron y esa ausencia, lejos de ser un problema, se convirtió en el dato clave. La religión, por ejemplo, no estaba institucionalizada. Los rituales ocurrían dentro de las casas e integrados en la vida cotidiana. Los muertos se enterraban bajo el suelo doméstico, reforzando la idea de que la identidad, la memoria y el linaje eran familiares y comunitarios, no estatales.
Este detalle es crucial. En las primeras ciudades mesopotámicas, por ejemplo, los muertos desaparecen del espacio doméstico y pasan a necrópolis separadas. En Çatalhöyük, los ancestros siguen literalmente bajo los pies de los vivos. La casa no es solo la vivienda, es historia, es identidad y santuario al mismo tiempo. Otro rasgo revelador es la ausencia de violencia estructural. Aunque existen restos de heridas y conflictos puntuales inevitables en cualquier sociedad humana, no hay murallas defensivas, ni armas estandarizadas, ni indicios de guerras organizadas. Tampoco hay señales claras de coerción sistemática. Nadie parece imponer su voluntad mediante la fuerza. Esto no significa que Çatalhöyük fuera un paraíso, para nada. Era una comunidad densa, con problemas sanitarios, enfermedades, tensiones sociales y alta mortalidad infantil. Pero esos problemas no derivaron en la creación de un aparato de poder centralizado. La respuesta fue otra: normas compartidas, rituales domésticos y una fuerte cohesión simbólica. Desde el punto de vista económico, Çatalhöyük funcionaba sin redistribución central. No hay graneros comunales ni registros administrativos. Cada unidad doméstica gestionaba su propia producción, pero dentro de una red de intercambio y cooperación muy estrecha. El equilibrio no se lograba mediante control, sino mediante interdependencia. Por eso muchos investigadores describen a Çatalhöyük como una sociedad compleja, sin jerarquía formal, algo extremadamente raro a gran escala. Un experimento social que demuestra que la urbanización no conduce necesariamente al Estado, pero también que mantener ese equilibrio exige condiciones muy específicas. Y aquí, bueno, pues aparece el límite. A medida que el entorno cambia, como ya te decía, agotamiento del suelo, presión demográfica y los propios cambios climáticos, el modelo de Çatalhöyük empieza a mostrar fisuras. Sin instituciones capaces de tomar decisiones colectivas a gran escala, bueno, pues la comunidad pierde capacidad de adaptación. No colapsa violentamente, se disuelve poco a poco. Sus habitantes se dispersan en asentamientos más pequeños. Y así el experimento termina. Esto nos lleva a una conclusión clave. Çatalhöyük no fracasó, cumplió su ciclo. Fue la culminación de una forma de vida basada en la igualdad relativa, la religión doméstica y la cooperación sin coerción. Pero también mostró por qué ese modelo no podía sostener sociedades cada vez más grandes, complejas y conectadas. Uruk representa lo que viene después. Çatalhöyük representa lo último antes de ese salto. Por eso, cuando preguntamos si fue la primera ciudad de la historia, la respuesta honesta es no. Pero cuando preguntamos si fue uno de los momentos más importantes en la historia social de la humanidad, la respuesta es un rotundo sí. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con que Çatalhöyük no sea considerada una ciudad? Si este análisis te ha ayudado a mirar la prehistoria con otros ojos, bueno, pues te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y participar en los comentarios. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino preguntas bien fundamentadas. Recuerda que también tienes a tu disposición mi Patreon, donde, bueno, pues comparto mis videos de manera anticipada y otros documentales exclusivos para esa plataforma. Mi nombre es Andrei Viarens y te recuerdo que en este canal exploramos la historia humana sin mitos, sin exageraciones y sin atajos. Si quieres seguir profundizando en el origen de las ciudades, la religión y la civilización, quédate. Todavía queda mucho pasado por descubrir. Hasta la próxima.